1 Timoteo 6. Vamos a ver desde el verso 11. ¿Ya estás ahí? Sí. Vamos a leerlo. Después de leer, hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice así, 1 Timoteo 6, 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos, Señor, esta luz en un mundo de tinieblas, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Por eso estamos aquí el día de hoy también, Señor, para escucharte y para adorarte, pero ahora a través de nuestro entendimiento y obediencia, Señor. Y eso es lo que queremos. Y te pedimos por eso, Señor, que nos des tu bendición el día de hoy, Señor. Que nos des entendimiento de tu palabra, que nos enseñes lo que está escrito. Que sea tu Santo Espíritu, aquel que nos guíe en la verdad, Señor, explicándonos y mostrándonos estas verdades que están en este pasaje, Señor. Por favor, Padre, transfórmanos. Danos corazones humildes, mansos, para que tu palabra pueda penetrar en él, Señor, y pueda traer vida, Señor, y sobre todo pueda traer gloria para ti, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues estamos en esta parte ya de Timoteo 6, ya casi llegando al final de la carta, ¿verdad? Y el apóstol Pablo sigue con instrucciones, ¿verdad? Le sigue dando instrucciones a Timoteo. Y es eso, ¿no? Esta carta está llena de instrucciones, está escrita específicamente a una persona, no es una carta escrita a una iglesia en general, aunque es para la iglesia, ¿verdad? Por eso la estamos estudiando nosotros. ¿No? Si fuera solo para pastores, como muchos dicen, es carta pastoral, y está bien, es una carta enfocada y dedicada para un pastor, pero eso no quiere decir que no sirva para nosotros, la necesitamos también nosotros. Si fuera así, no la estaríamos estudiando nosotros. ¿Estás de acuerdo? Sería solamente para cuando hay conferencia de pastores o algo así. Pero no, está bien para todos nosotros, porque a través de esta carta Dios nos enseña cómo Él está edificando su iglesia, la manera en que Él empieza a ordenar las cosas para que pueda funcionar su cuerpo, ¿verdad? Y es lo que hemos estado estudiando desde el capítulo 1, ¿no? Vimos algunos pasajes donde Pablo le enseña a Timoteo cómo debe conducirse en la iglesia de Dios viviente, ¿recuerdas? Cómo debe tratar las personas, ¿no? Capítulo 5, cómo deben de ser los líderes, capítulo 3, los que están sirviendo, ¿verdad? También capítulo 3. Y aquí en el capítulo 6 sigue dando ciertas instrucciones, ¿no? Y lo que dice en el verso 11 es muy, muy interesante. Le dice, mas tú, oh hombre de Dios, ¿no? Y para empezar, aparece esta palabra más tú, ¿no? Y esto nos lleva al contexto. ¿Por qué dice más tú? Pues porque viene hablando de hombres, ¿verdad?, que se han desviado de la fe, hombres que han seguido ganancias deshonestas, ¿verdad? Hombres que usan la piedad como fuente de ganancia, lo vimos en el verso 5, ¿verdad? Y por eso dice más tú, o sea, tú no eres igual que ellos. Tienes que recordar eso, Timoteo. Tú tienes un llamado especial de Dios. Dios te ha llamado. Y en muchas enseñanzas acerca de este pasaje lo he dicho claramente, ¿no? Hay muchos que se han levantado, ¿verdad?, a dirigir iglesias, pero que Dios no los ha levantado. Y eso es un peligro. Hay muchos que piensan que, bueno, pues ser pastores es una simple profesión. Voy a ponerme a estudiar, voy a dedicarme a ser pastor, ¿no? Y no se trata de eso, ¿verdad? El pastorado es un llamado de Dios. Y lo va a recordar el día de hoy Pablo a Timoteo. Es un llamado que Dios le ha hecho, ¿no?, a algunas personas, ¿sí? Y es peligroso cuando una persona se levanta a sí misma y no es levantado por Dios. ¿Por qué? Porque no va a tener la capacidad que Dios le da a las personas que Él llama para cumplir el llamado.
Esa persona va a tener que sostener la iglesia, él solo, no Dios, ¿verdad? Pero es importante esto. Entonces Pablo, para empezar, le recuerda esto: tú no eres como esos hombres. Dice, tú eres un hombre de Dios, ¿verdad? ¿Qué título tan significativo este? Hombre de Dios. ¿No? En contraste con esos hombres, no son de Dios, lo que está diciendo. Esos hombres son del mundo, porque buscan las cosas del mundo. Están buscando lo que el mundo busca, ¿verdad? El aquí, el ahora, el bienestar transitorio de esta vida, pero no lo eterno. Pero un hombre de Dios tiene otras metas, tiene otros objetivos, ¿verdad? Y cuando dice hombre de Dios, claro que puedes poner también mujer de Dios, ¿ok? Solamente está hablando de los hombres. O sea, podemos verlo en un contexto general para todos nosotros. Somos hombres y mujeres de Dios. Entonces Pablo se encarga de recordarle a Timoteo que él es un hombre de Dios. Y este título revela mucho. Principalmente, pertenencia, ¿verdad? Hombre de Dios, ¿a quién perteneces? Mujer de Dios, ¿a quién perteneces? Depende de cómo vives, vas a mostrar a quién perteneces. Si vives para este mundo, ¿a quién perteneces? A este mundo. Pero si vives para Dios, perteneces a Dios. Y eso es lo que le está recordando Timoteo: tú perteneces a Dios, eres un hombre de Dios. ¿Sí? Y tenemos que recordar eso nosotros. Pablo viene hablando de cosas, ahorita los voy a mencionar, pero cosas que pueden desenfocarnos y desviarnos. Y aún olvidarnos de esto, a quién pertenecemos. Y es bueno recordar eso. Pertenecemos a Dios, al único Dios vivo y verdadero. A ese Dios que dio su vida por nosotros en la cruz. Por eso le pertenecemos, somos suyos, ¿verdad? Y no solo por eso, o sea, el Salmo 100, ¿recuerdas ese salmo de alabanza a Dios? De gratitud a Dios. Dice, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Simplemente porque Él nos hizo ya le pertenecemos, pero este mundo se ha olvidado que pertenece a Dios. Es más, este mundo ha sacado fuera a Dios, ¿verdad? Dios no existe. Entonces, ¿a quién pertenecen? Pero tú y yo, ahora más, conociendo la redención, sabemos que fuimos comprados con un precio, como dice el apóstol Pedro. No un precio terrenal, oro, plata, piedras preciosas. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo, de ese cordero inmolado, ¿verdad? Entonces nos recuerda esto: a quién perteneces. Y la expresión de Pablo realmente es profunda, porque hasta dice, oh hombre de Dios. O sea, Timoteo, no te olvides. Y tú y yo no tenemos que olvidar nunca eso. ¿A quién pertenecemos? Porque desde ahí podemos empezar a corregir nuestra vida, ¿verdad? Vivir diferente en este mundo. Le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿No? Le empieza a le sigue dando instrucciones, y lo primero que le dice aquí es: huye de estas cosas. Las cosas a las que se refiere el apóstol Pablo son las que mencionó anteriormente. La tentación, que dijo, hombres que caen en tentación y lazo. La codicia, codicias engañosas, ¿recuerdas? La avaricia, obviamente hay avaricia. El amor al dinero, el amor a la plata, ¿recuerdas? Dice, huye de estas cosas, Timoteo. Estos hombres no supieron huir de eso y cayeron esclavos de esas cosas, en lazo. Es lo que significa el lazo, ¿verdad? Una trampa. Y Pablo le dice, Timoteo, huye de estas cosas. Ese es el ejemplo para nosotros. Huye de eso. Huye de amar lo que este mundo ama. Tú tienes un objetivo más grande que este mundo, ¿verdad? La palabra huir comúnmente tiene el sentido de escapar, ¿no? Es lo que se refiere aquí: escapa de estas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas quieren atraparte. Es como si dijera eso: huye porque te están persiguiendo estas cosas, ¿no? Y tú lo puedes ver todos los días. Somos bombardeados, ¿verdad? Con pensamientos, filosofías, ideologías de este mundo, donde le dan un valor muy grande a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. Pero las cosas de Dios las desprecian. Escapa de ese pensamiento, escapa de eso. Huye de estas cosas. Ahora, comúnmente huir es un acto de cobardía, ¿no? Cuando dices huir, está huyendo, es un cobarde. Pero otras veces, como esta,
Huir es un acto de sabiduría. Es realmente proceder con sabiduría delante de Dios, siendo sabios. Pablo le dijo en el verso 5, si tú recuerdas, hablando de estos hombres que toman la piedad como fuente de ganancia, ¿recuerdas lo que le dijo que hiciera con ellos? Verso 5, apártate de los tales. Y ahora dice, huye de esto. O sea, sí, a veces hay que huir por sabiduría. No me conviene esto, no es bueno esto, ¿verdad? La Biblia habla muchas veces de esto, huye de estas cosas. Huye de la fornicación, por ejemplo. Vemos a José, ¿recuerda la historia de José en Génesis? El hijo de Jacob, cuando fue asediado por la mujer de Potifar, su jefe, y él tuvo que salir huyendo. Ella casi lo desnuda, él salió huyendo de ahí. Él supo qué hacer. Ese es el sentido de esto. Huye, que estas cosas no te atrapen. Te quieren agarrar estas cosas. Huye de estas cosas. Sé sabio delante de Dios. ¿Cómo huimos de esas cosas? Creo que lo que sigue es lo que nos va a ayudar también. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, ¿verdad? Huye y sigue estas cosas, ¿no? Me recordaba lo que el apóstol Pablo decía en el libro en la carta a Filipenses, ¿no? Donde dice, una cosa hago, ¿recuerdas? Filipenses 3, una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás y diciéndome lo que está delante, ¿no? Y dices, a ver, Pablo, esas son dos cosas, ¿no? O sea, deja lo que está atrás y tienes adelante, pero realmente es una. ¿Por qué? Porque no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Estás de acuerdo? Entonces realmente es esto. Huye como siguiendo esto. ¿Te das cuenta? Esa es la manera en que tenemos que huir de la persecución de este mundo, ¿verdad? Donde quiere tentarnos y quiere ponernos lazo, como veamos. Huir de estas cosas y persigue estas cosas, ¿no? Sigue estas cosas. La palabra seguir habla de perseguir. Entonces, esto te persigue, pero tú persigue esto. Es lo que está diciendo. Sigue estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Vamos a ver rápidamente qué significa cada una de esas cosas. Son importantes, cosas que ya hemos estudiado otras veces, pero es bueno recordarlas. Y es una buena oportunidad para hacerlo en este pasaje. Número 1 dice la justicia. La justicia. ¿De qué habla esto? Habla de la equidad, de la rectitud, de lo que es justo. Y habla del carácter. El carácter o cualidad de ser recto o justo. La integridad de una persona. Sé íntegro, sé justo. Busca ser justo ante todo, ¿verdad? Cuando Jesús en Mateo 6:33, hablando de los afanes de esta vida, y lo leíamos la semana pasada, conectando con el amor al dinero, ¿recuerdas? ¿No? ¿Qué de comer, qué de beber? ¿No? Jesús dijo esto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿recuerdas? Y su justicia. ¿Qué significa eso? Buscar el reino de Dios y su justicia. Su justicia no estar viendo que todo sea justo delante de ti, sino no, que tú seas justo delante de Dios. Que tú vivas una vida justa, como Dios es justo, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo. Sigue esto, la justicia en tu propia vida. Vive de una forma recta delante de Dios. Número 2, sigue la piedad. La piedad. Ya hemos hablado de esta palabra, la piedad. Una palabra que se menciona mucho en las cartas pastorales. En las demás cartas casi no se usa, solamente aquí en las pastorales, ¿no? Y es importante recordar qué significa esto. La piedad, podemos resumirlo así, pues habla de la devoción a Dios. Una actitud que está a favor de Dios. Hacer aquello que le es agradable a Dios. Vivir para Dios. Eso es la piedad. Cuando estudiamos esta palabra la primera vez en el capítulo 2, cuando hablamos de orar por nuestras autoridades, ¿no? Para que veamos justa y piadosamente esa palabra, veamos que este diccionario Strong daba el significado de esta palabra piedad y decía que era específicamente esquema del evangelio, ¿no? Te decía, me llamó mucho la atención esa definición, esquema del evangelio, porque un esquema es una representación, es una imagen, nos estás mostrando algo, y es eso, que tu vida refleje y muestre lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo,
Vivir como Jesús vivió. Como Jesús nos pidió que viviéramos. Todo el que quiera venir en pos de mí, todo el que quiera seguirme, el que quiera vivir como yo viví, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Entonces, es eso, la piedad se trata de eso, de ejemplificar el Evangelio, de vivir de acuerdo a lo que Dios es para nosotros. Es la vida que pertenece a Dios y ya lo vimos, nosotros pertenecemos a Dios. ¿Okay? Vivir de acuerdo, acorde a lo que Dios es para nosotros. Sigue eso, sigue esas cosas. Sigue la fe, tercer lugar, la fe. ¿A qué se refiere aquí con la fe? La palabra pistis en griego, que siempre se usa para hablar de la fe. En el sentido, creo que está hablando en el sentido activo de la fe. Se refiere a la persona que vive confiando en Dios, ¿verdad? Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, vivir de esa manera. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios, ¿verdad? Porque por fe andamos, no por vista. Vivir por fe, mas el justo por la fe vivirá. Vivir por fe, vivir para fe. No vivir por vista, viendo las cosas de este mundo, sino vivir por aquello que Dios nos dice. Aquello que quizás no vemos, pero sabemos que es real porque está ahí. Vivir por fe. Y somos llamados a eso, mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Somos justificados por medio de la fe, ¿estás de acuerdo? Pero somos justificados por medio de la fe, para vivir por fe. O sea, la fe no funciona solamente cuando creemos en Jesús. La fe se convierte en nuestro estilo de vida, vivir por fe, creyendo lo que Dios dice solamente. Y ahí vamos a ver ahorita a lo que se refiere, es una batalla de fe, ¿verdad? La fe es probada de diferentes formas. Dios lo permite porque Él quiere que veamos dónde está puesta nuestra fe realmente. Y es que la verdad es que todos tenemos fe. Todos, hermano, tiene fe, ¿verdad? Aún los ateos tienen fe. ¿Por qué? Porque ellos creen que Dios no existe. Y eso es fe. ¿Estás de acuerdo? Pero la clave está, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? El objeto de nuestra fe es Dios. Creemos en Dios. Creemos en quién es Él y lo que Él es para nosotros. Y eso implica mucho en nuestra vida cotidiana. Vivir por fe. Vivir creyendo lo que Dios dice. No lo que este mundo me dice, sino realmente qué es lo que Dios dice. Y la fe viene por el oír, ¿verdad? La fe no viene por la vista. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, el consejo de Dios. Su palabra escrita, que el día de hoy tenemos en nuestras manos. Qué bendición, ¿no crees? Hay lugares donde el día de hoy cristianos no pueden tener Biblias en sus manos. Pero tú y yo lo tenemos. Todos los días. Podemos venir a su palabra y vivir por fe, ¿te das cuenta? Y Pablo dice a Timoteo, sigue la fe. Sigue la fe. Huye de estas cosas de este mundo, ¿cómo así? Sigue la fe. Lo siguiente, el amor. Sigue el amor. La palabra amor es ágape. Agape, ¿no? Como muchos lo mencionan. Sabemos que es el amor. Esta palabra se usa para definir el amor de Dios. O sea, el amor que vemos en 1 Corintios 13, ¿verdad? Un amor que anhelamos tener, pero sinceramente no es fácil tener. O más bien, no tener porque ya lo tenemos. Más bien, practicarlo, ¿verdad? Es el amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo sufre. Es el amor que nunca deja de ser. Es el amor de Dios. 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Esa palabra es ágape. Realmente el texto original dice Dios es ágape, ¿verdad? Es su esencia, Él es esto. Velo de esta forma. Y somos hijos de Dios, tenemos esa naturaleza, ¿verdad? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5, verso 5. Ahora tenemos ese amor, por eso dice, sigue esto, sigue el amor. Es el amor que Cristo nos ha mostrado. Amar como Cristo nos ha amado es lo que nos está diciendo. Con ese amor sacrificial, con ese amor verdadero. Ese amor que este mundo no conoce hasta que conozca a Jesús. Dice, sigue esto, sigue el amor.
Número 5 dice la paciencia. La paciencia. ¿De qué virtudes habla aquí, no? La paciencia. Esta palabra paciencia hace referencia a resistencia. Aguante, y así lo traducía el Strong, dice aguante alegre. ¿No? Solamente así como que, ok, me aguanto aquí, ¿no? Estás así con tu cara todo enojado. Sí, yo me espero, ya soy paciente, ¿no? No, paciente es estar ahí, pero alegre. Sonriente diciendo, ok, puedo hacerlo. Realmente la palabra paciencia en el original es estar debajo de estar aguantando o soportando un peso, ¿no? Estar debajo. Dice eso, o sea, pacientes. Permanecer firme en la adversidad. Que nada te mueva. Perseverar aunque las circunstancias sean difíciles. Y todos vamos a pasar por circunstancias difíciles. Todos. Es normal. Es una mentira aquellos que predican un evangelio donde dicen, tú ven a Jesús y ya no vas a volver a sufrir en tu vida. Es un engaño vil de Satanás. Ese no es el mensaje del evangelio. Jesús dijo, en el mundo tener esa aflicción. Si vas a seguirme, vas a ser afligido. O sea, Jesús no te engañó, no nos engañó, nos dijo la verdad. Si tú vas a seguirme, este mundo te va a aborrecer. Pero es el único camino a la vida eterna. Esa es la realidad. Por lo tanto, va a haber dificultades en esta vida. Va a haber pruebas, va a haber aflicción. No quisiéramos. Y no es algo que yo te deseo, definitivamente. Pero la Biblia lo dice. Si tú decides seguir a Jesús, vas a pasar por esto. Y ahí es importante esta cualidad. Paciencia. Paciencia. Perseverar. Mantenerte firme. Ser paciente. Con alegría, acuérdate de eso. ¿Verdad? Y puedes hacerlo así, sí. Cuando entiendes quién es Dios. Cuando sabes quién está contigo. Puedes tener gozo en la adversidad. ¿Verdad? Por último menciona esto. Número 6, es la sexta, ¿verdad? Piedad, fe, amor. No, justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre, la sexta. Sigue la mansedumbre. La mansedumbre, sabemos qué es, lo hemos definido en otras ocasiones. Poder bajo control. Eso es ser manso, ¿verdad? Poder, tener el poder, pero controlarlo. Que el poder no te controle. Eso no es ser manso, es todo lo contrario, ¿no? Algunos dicen, es que es de carácter fuerte. No, ese es un carácter débil. Un carácter fuerte es aquel que puede controlar sus impulsos, sus emociones, ¿verdad? Que puede ser manso. ¿Sí? Habla de gentileza, de amabilidad, aun cuando las cosas están en contra. Eso es ser manso. Fue algo que Jesús le dijo a sus discípulos y nos dijo a nosotros. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está el descanso que necesitamos en este mundo. Aprender a ser como Jesús. Y Jesús dijo, sean mansos. Poder bajo control. Si nos proponemos a seguir estas cosas, 6 cosas, solo mencionó 6 cosas, y claro que hay más cualidades y características de Cristo que podemos seguir. Pero si te enfocas en estas cosas, créemelo, no vas a tener tiempo para estar siguiendo otras cosas de este mundo. Vas a poder huir de esas cosas. Así es como tiene que vivir un hombre y una mujer de Dios. Y Dios nos recuerda esto el día de hoy. Vivamos de esta manera. Vamos a ver el verso 12. Otra cosa más, otra instrucción más. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Nuevamente Pablo le recuerda a Timoteo esto. Timoteo, estás en una guerra. Estás en una lucha, estás en una pelea, estás en una batalla. ¿Cuándo hizo esto? Lo vimos en el capítulo 1, si recuerdan. Perdón, en el verso 18. Déjame recordarte esto. Le dijo esto a Timoteo anteriormente. Capítulo 1, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Recuerdas?
Y hablábamos que Pablo ahí hablaba de términos militares, ¿no? Milites, la buena milicia. Se habla de una guerra. Y aquí se lo vuelve a recordar. Le dice, pelea la buena batalla. Y ya lo explica, la batalla de la fe, Timoteo. Pelea la buena batalla. Y me gusta eso, como Pablo dice, esta es la buena batalla. O sea, le da un adjetivo. O sea, califica esa batalla como algo bueno, ¿se dan cuenta? No es simplemente pelea la batalla de la fe. Dice, esta es una buena batalla por la cual pelear. Y a veces nos gusta estar peleando por tantas tonterías en la vida. Y dice Pablo, pelear por esto sí vale la pena. Es lo que está diciendo. Pelea por esto, por la fe, Timoteo. Y es lo que te decía hace un rato. Lo que está en juego es nuestra fe. Dice el apóstol Pedro, más preciosa que el oro, que es perecedero, la fe es probada. Y todos los días tenemos que vivir por fe, como te decía. Todos los días estamos en esta batalla. Timoteo no debe de olvidar que era un soldado en servicio, igual nosotros. Y un soldado en servicio es una persona que tiene que permanecer en su lugar, seguir instrucciones, no abandonar su puesto, no desertar, ¿verdad? Aquí no puedes desertar. Estás en la batalla y tenemos que considerar eso. En el momento en que una persona reconoce y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador por medio de la fe, recibe a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento esa persona entra a esta batalla. Bueno, ya está en la batalla, pero está del otro lado, ¿no? Y ni cuenta se daba. Pero tú ya te das cuenta que estás del lado de Dios. Y estás en esta batalla que es de por vida. Esta no es una guerra que dura 2, 3 años, 4. Esta guerra tiene miles de años cumpliéndose. Es una batalla de por vida, la buena batalla de la fe. Y como soldados del Señor, en ese sentido, como se usa aquí, tenemos que permanecer firmes, peleando la buena batalla de la fe. Lo triste es que muchos ni siquiera pueden darse cuenta que están en esta batalla de la fe. Pero tú, oh hombre, oh mujer de Dios, pelea la buena batalla de la fe. Vive por fe. Cree lo que Dios dice. Vive de acuerdo a quién es Dios, lo que Dios te dice, eso es fe. Pelea de esa forma. Todo verdadero seguidor de Cristo se encuentra en esta batalla. Una batalla que no es fácil. No es fácil, lo sabes. Y también una batalla que muchos olvidan y terminan derrotados. Pero aquí Pablo y el Señor Jesús, Dios mismo el día de hoy nos está recordando esto. Tú pelea la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo al final de sus días, segunda carta a Timoteo, probablemente la última carta que escribe él, se la escribe a Timoteo, y él le dice esto en el capítulo 4, verso 7. Segunda de Timoteo 4, 7 le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Podamos terminar así, ¿no te parece? Que ahí en nuestro lecho de muerte podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hasta el último segundo de mi vida he confiado en Dios, he descansado en sus promesas, he guardado la fe. Pablo pudo decirlo. Y no es que era un super cristiano, un super hombre, no, era un hombre igual que nosotros. Un hombre que tuvo tentaciones, un hombre que falló, que cometió errores también, ¿verdad? Aún conociendo a Dios, conociendo a Jesucristo. Sin embargo, él pudo decir esto al final, que podamos pelear de esa forma hasta que al final podamos decir, he peleado la buena batalla. Mi vida se puede caracterizar por eso. La gente puede ver eso, que siempre busqué vivir por fe, peleé por la fe. Decía este gran predicador Spurgeon, Charles Spurgeon decía esto, si vivimos para Dios, necesitaremos pelear una batalla cotidiana y pisotear los poderes de la muerte y el infierno. Es una batalla que es espiritual, ¿verdad?
que no podemos ver, pero es real para nosotros. Pablo lo define en Efesios 6, ¿verdad? Como esta guerra espiritual, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los huestes espirituales, ¿verdad? De maldad, en las regiones celestes. No lo vemos, pero estamos peleando ya ahí. Eso es real para nosotros. Por eso Spurgeon lo define así: pisotear los poderes de la muerte y del infierno. O sea, realmente Dios nos sacó de ahí. Vivamos de acuerdo a eso. Somos hombres y mujeres de Dios. Ahora, Pablo le explicó a los corintios cómo él peleaba la buena batalla de la fe. Ya vimos cómo él dice: he terminado la carrera, ¿verdad? He guardado la fe, he acabado la batalla. Fíjate lo que dice en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios 10, él les explica cómo él peleaba. Versículo 3, 2 Corintios 10, verso 3. Él escribe esto, dice: pues aunque andamos en la carne, ¿qué se refiere? O sea, sí es cierto, estamos en este mundo físico, en una carne, en un cuerpo físico. ¿Eso es lo que refiere? Pues sí. O sea, el ser espiritual no quiere decir que ya levitamos, ¿no? Y ya no estamos en un cuerpo y somos solo espíritu. No, estamos en un cuerpo. Dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. ¿Se dan cuenta? O sea, la batalla de la fe no se puede pelear en la carne. Es un error que cometemos, ¿verdad? No puedes pelear con las armas carnales. Es lo que dice aquí. Aunque estás aquí en este mundo, en un cuerpo, no puedes pelear con las armas carnales. Son contrarias a Dios. Y aparte sería absurdo. ¿Por qué? Porque tienes armas más grandes y poderosas. En algún momento lo decías, como ir a la guerra, ¿no? Y llevarte tu resortera, ¿no? Cuando puedes tener, no sé, un tanque de guerra, ¿no? Algo así. Fíjate lo que dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia como creyentes no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? ¿En nosotros? ¿En nuestra carne? No, en Dios. ¿Te das cuenta? La batalla de la fe. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tu carne no puede destruir fortalezas, pero Dios sí. Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate ahora que dice, ¿cómo? Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Y ahí todos están prontos para castigar y agarrar bibliazos a todo el mundo, ¿no? Pero dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ay, pues sí, qué chiste. Está diciendo eso: cuando tú aprendas a vivir en obediencia por fe, vas a poder vivir la victoria en la fe. ¿Se dan cuenta? Cuando tu obediencia sea perfecta delante de Dios, cuando vivas obedeciendo por fe a Dios, vas a poder conocer estas armas que tienen el poder de destruir todo, porque no vienen de ti, vienen de Dios, ¿verdad? Entonces, pelear en la carne es que exaltarte, ¿no? Sentirte más fuerte que otros, tener argumentos, ¿no? Destruir personas cuando dicen, no, aquí tienes que humillarte y someterte a Dios. Esa es la clave, y Él los exaltará cuando fuere tiempo, ¿verdad? Esa es la forma en la que peleamos. Destruir primeramente nuestra carne. En la batalla de la fe hay 3 enemigos, ¿verdad? Satanás, bueno, la carne principalmente, el mundo y Satanás, ¿verdad? Porque inmediatamente le echamos la culpa a Satanás de todo, ¿verdad? No, también está la carne. Y sí, y el mundo. Y todos trabajan conjuntamente. O sea, es un equipo que está en contra de nosotros, ¿verdad? Satanás dirigiendo todo, el mundo, ¿verdad? Tentando nuestra carne con las cosas del mundo. ¿Se dan cuenta? Por eso el apóstol Juan, en 1 Juan 2, 15 dice, no ames este mundo ni las cosas que están en el mundo. No ames las cosas de este mundo. Y eso es pelear correctamente.
cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vivir en obediencia, en sujeción delante de Dios, por fe, creyendo en lo que Él dice. Algunas veces va a ser simplemente calla, no digas nada. Sé paciente, sé manso. ¿No lo creamos? Y así vas a poder ganar la batalla de la fe. Entonces, regresando al texto, dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea, pelea. Muchos están en la batalla, pero no pelean. Están derrumbados, pisoteados y felices. Aquí dice, pelea, levántate, pelea, vive por fe. Luego dice algo muy interesante, fíjate lo que dice, echa mano de la vida eterna, verso 12. 1 Corintios 6, verso 12. Echa mano de la vida eterna. Cuando leí eso, y lo voy a mencionar 2 veces, vamos a ver la siguiente semana. Cuando leí eso la primera vez me quedé así como, ¿a qué se refiere esto? Recuerdo hace años y cuando entendí dije, wow, es cierto. Y déjame explicarlo. Sobre esto, echa mano, esta palabra, ¿qué significa echa mano? El diccionario bíblico Vine dice lo siguiente sobre esta palabra echa mano. Dice, esto es de apropiarse en la práctica de todos los beneficios, privilegios y responsabilidades involucradas en su posesión. O sea, tú y yo tenemos vida eterna, ¿estás de acuerdo? Amén. Hemos creído en Jesucristo, Él nos ha prometido vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice, echa mano, aprópiate de esa vida que ya tienes en Cristo, es lo que está diciendo. Qué increíble eso, ¿verdad? Comúnmente vemos la vida eterna como un estado de existencia. Algunas veces hasta la vemos como lo que nos espera después de la muerte. Pero no es así, la vida eterna ya comenzó en nosotros, desde que creemos en Jesucristo. La vida eterna es más que eso, la vida eterna es comunión con Dios. Juan 17:3, ¿verdad? Juan 17:3, Jesús mismo define lo que es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Habla de una relación con Dios, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en comunión con Dios, en conocerle, en tener una relación con Él. Eso es la vida eterna. De eso se trata el cielo, estar con Él, ¿verdad? Y el día de hoy puedes estar con Él, en el sentido de tener una relación con Él por medio de la fe. Echa mano de la vida eterna, significa eso. La vida eterna, el apóstol Pablo aquí la presenta como una herramienta para pelear la buena batalla de la fe. Echa mano. Pelea la buena batalla de la fe como echa mano de la vida eterna. Echa mano de tu comunión con Dios, es lo que está diciendo. Echa mano de todo lo que ahora tienes en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que tienes ahora en Cristo Jesús? Tienes que conocer a Dios. Tienes que tener comunión con Él para saber lo que Él te ha dado ahora en Cristo Jesús. Echa mano de todo eso. La batalla en la que nos encontramos requiere de hacer uso de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. De todo lo que Él nos ha dado. Principalmente esto, la comunión. Por eso dice a continuación, a la cual asimismo fuiste llamado, a la vida eterna. Está refiriéndose a eso, a la cual asimismo fuiste llamado. Entonces Timoteo, al igual que todo creyente, ha sido llamado por Dios a la vida eterna. ¿Qué significa esto? A la comunión con Dios, ¿verdad? Estamos viendo que es vida eterna, es comunión con Dios. Entonces, le recuerda, tú fuiste llamado a eso, a tener comunión con Dios. No tener comunión con este mundo solamente, es tener comunión con Dios. Me recordaba 1 Corintios, capítulo 1, verso 9. 1 Corintios 1:9, donde Pablo le dice a los corintios esto: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y es eso, la vida eterna. Fuimos llamados a eso, a tener comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Echa mano de eso, de tu comunión con Dios. Pasa tiempo con el Señor, en su palabra, en oración. De esa forma pasas tiempo con Dios. De esa manera enriqueces la piedad en tu vida. Pasa tiempo con el Señor. Dedícale tiempo diario al Señor. Echa mano de eso.
Tienes en serio, o sea, una riqueza en eso, tenemos una riqueza en eso. Fuimos llamados a eso, nos recuerda. Y Pablo recuerda a Timoteo, acuérdate, tú tienes un llamado. Mas tú, hombre de Dios, tienes un llamado. Estos hombres no tienen ese llamado. Lo han desechado, no lo han entendido. Tu principal llamado, mi principal llamado, el principal llamado de todos nosotros como creyentes es esto, comunión con Dios. Dios trata la vida eterna. Para eso fuiste salvo. ¿Te das cuenta? Porque ese era el problema, no tenías acceso a Dios, no tenías comunión con Dios, ¿verdad? Estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Y entendimos eso y por eso aceptamos a Jesús. Comienza a vivir en comunión con Dios, esa es la vida eterna. Y le recuerda cómo sucedió esto, dice el verso 12, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué significa eso? La palabra profesión es una palabra que se usa de una forma religiosa, ¿no? Pero está hablando de una confesión, de haber hecho una confesión de fe, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Y dice, esto lo hiciste delante de muchos testigos. Y es posible que sea una referencia al mismo bautismo de Timoteo. Porque eso es lo que hacemos cuando una persona se bautiza, ¿no? Está dando testimonio de su fe, una profesión delante de testigos, delante de la iglesia, de las personas que invita. Está diciendo, ahora pertenezco a Dios. Muero, ¿no? Cuando te sumerges y cuando te levantas, muero para resucitar y vivir para Cristo el día de hoy. Es lo que estás haciendo. ¿Recuerdas? Tú hiciste eso un día, una profesión. O no es necesario ir a las aguas para entonces hacer una profesión. En el momento en que tú vives para Dios, ya estás profesando, ¿verdad? Que vives para Dios. Y nos recuerda de esa manera, la buena profesión. Así como dijo, la buena batalla, esto es la buena profesión. Dice testimonio de esto. Entonces, Timoteo fue llamado por Dios a pelear la buena batalla de la fe. Sí, fue llamado por Dios, pero él aceptó voluntariamente enrolarse en esa batalla, lo que vemos aquí. Dice, acuérdate, Dios te llamó y tú, Timoteo, voluntariamente lo aceptaste, hiciste una profesión de fe. Y lo mismo ha sucedido con nosotros, los cristianos. Dios nos llamó, a través del Evangelio nos llamó, nos invitó a creer en Él, a ser salvos. Y nosotros aceptamos, ¿estás de acuerdo? Voluntariamente. Tú le estás recordando, Timoteo, estás en la pelea porque tú mismo lo decidiste. Dios te invitó y tú dijiste, vale, entro. Y has decidido con nosotros. Entonces pelea. Verso 13. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Una última instrucción antes de pasar esta hermosa doxología que vemos. Le dice, te mando delante de Dios, ¿no? Y Pablo vuelve a hacer algo que hizo anteriormente en la carta. Advertirle a Timoteo sobre la instrucción que le está dando, poniendo a Dios de testigo. ¿Dónde hizo esto? En el capítulo 5, si recuerdan, déjenme leerlo atrás. Capítulo 5, verso 21. Él le dijo esto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y es muy similar a lo que dice aquí: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. Entonces pone de testigo a Dios y a Jesucristo de lo que le está pidiendo. Y algo que sucede muy interesante en esos versículos, el apóstol Pablo hace una magnífica descripción acerca de Dios. ¿Te das cuenta? Mencionando algunos de sus atributos más impresionantes. O sea, le recuerda, este es el quien está sirviendo, este es el comandante. Recuerda quién está contigo. Y lo primero que dice esto, que da vida a todas las cosas. Nos recuerda eso. Dios que da vida a todas las cosas. Dios da vida a todas las cosas porque Él es la fuente de vida. Entonces, podemos pelear
con seguridad y confianza, porque Él está con nosotros. El que da vida. No tenemos por qué temer a la muerte si estamos sirviendo a este Dios que da vida a todas las cosas. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, Pablo está recordando a Timoteo, recuerda quién está de tu lado, quién está contigo, peleando. No estás solo. A veces nos podemos sentir como muchos hombres que vemos en la palabra de Dios, mujeres que de repente se sintieron solos en la fe, ¿verdad? Elías, algunos que decían, estoy yo solo, ya nada más quedo yo. Y Dios dice, no, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, ¿verdad? Sigue peleando, yo te sostengo, yo doy vida a los muertos, yo doy vida a todas las cosas. Y dice de Jesucristo, ¿no? Pablo pone a Dios y a Jesucristo como testigos entonces del mandamiento que le está dando a Timoteo. Pablo busca mostrarle la seriedad de este asunto a Timoteo, pero de una forma indirecta a todos los que leían esta carta le está mostrando esto. En Éfeso y en cualquier lugar, en cualquier iglesia, aún en la nuestra. Tenemos que hacer caso a esto. Estamos delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y en continuación Pablo hace mención del testimonio de nuestro Señor. Dice ahí en el verso 13, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y es lo que acaba de decir Timoteo. O sea, Timoteo, tú hiciste una buena profesión también delante de muchos testigos. Recuerda, Jesús mismo también lo hizo. Y todo verdadero creyente lo hace. Dar testimonio de su fe. Y Jesús lo hizo delante de Poncio Pilato. El Señor Jesús, estando así en esta condición de hombre, siendo un siervo, dio testimonio de la buena profesión delante de este gobernante Poncio Pilato. ¿Verdad? ¿Cuándo fue esto? ¿En qué momento? Bueno, obviamente fue cuando estuvo delante de Poncio Pilato, antes de ser condenado a la cruz, ¿verdad? Pero solo quiero leer un versículo en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, verso 37. Juan 18, 37. Donde está Jesús delante de Poncio Pilato. Y él le dijo entonces Pilato, dice el verso 37. Luego, ¿eres tú rey? Le pregunta Poncio Pilato, porque de eso lo acusaban, ¿no? Que él decía que era el rey de los judíos. Realmente era una acusación peligrosa en ese tiempo porque pues, el único rey era César, ¿no? Pero decían, él dice que es rey de los judíos. Y dice, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. O sea, prácticamente Jesús diciendo, es lo que tú dices. O sea, qué mayor testimonio que ese. Y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Esto es la verdad. Toda su vida, toda la vida de Jesús, su ministerio tenía ese objetivo, dar testimonio de quién era Él. ¿Verdad? El Rey de Reyes, Señor de Señores. Y si todo aquel que es de la verdad oye mi voz, le está diciendo a Poncio Pilato, si tú realmente quieres pertenecer a la verdad, tienes que escuchar mi voz. Y nosotros hemos escuchado la voz de Jesús y hemos creído lo que Él dice. Igualmente podemos dar testimonio el día de hoy, como Timoteo lo hizo en su momento, y nosotros tenemos que vivir de esa forma. Vamos a avanzar, verso 14 dice, te mando esto, ¿no? Y aquí viene el mandamiento, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Y eso es lo que le manda, obedece el mandamiento sin defecto, ¿no? Mancha, ¿no? Mácula habla de eso, sin mancha, sin defecto, ni reprensión ni reproche, o sea, haz esto correctamente. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el contenido? Bueno, realmente nunca menciona es exactamente esto, pero básicamente es en general todo lo que le ha instruido en la carta. Guarda todo esto que te he estado enseñando, Timoteo. Cúmplelo. Sin mancha, sin defecto, en obediencia perfecta, sin reproche lo que le está diciendo. Vive de esta forma. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Timoteo? Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Te decía, esta batalla no termina en unos cuantos años, ¿verdad? Dice, hasta que el Señor Jesús venga, esta batalla se va a llevar a cabo en este mundo, por los creyentes. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le da un plazo para cumplirlo. Dice, hasta que el Señor Jesús regrese, Timoteo. Ya sea que Él venga o que vayamos. Cuando Él venga se va a acabar totalmente en este mundo.
Pero para nosotros, si Jesús no viene antes, cuando estemos delante de Él, ya terminó para nosotros. Hasta ese momento, ¿verdad? Hasta ese momento la buena batalla de la fe llegará a su fin. Es lo que está diciendo. Verso 15 y 16 presenta esta doxología. Doxología es una palabra de gloria a Dios, ¿no? De ahí viene doxo, ¿no? Gloria. Una palabra de gloria para Dios, reconociendo quién es Dios. Y creo que Pablo obviamente lo hace inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Recordándole quién es Dios, que es necesario que en esos momentos recordemos quién es Dios, a quién estamos sirviendo, delante de quién estamos, a favor de quién estamos, quién está con nosotros. Y tenemos que recordar esto. Y le dice esto: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes. Dice, la cual a su tiempo, ¿qué cosa? Pues la aparición de nuestro Señor. Está hablando de el segundo regreso de Jesús, la segunda venida. La cual a su tiempo mostrará, está hablando de Dios. Dios, solamente Él sabe el momento. Empieza a describirlo así. El apóstol Pablo continúa describiendo esta grandeza de nuestro Dios a través de algunos atributos. Y el primero que menciona es el bienaventurado. Y la palabra bienaventurado significa supremamente bendecido. Y ese es nuestro gran Dios, un Dios supremamente bendecido que puede bendecir a todos. Y lo ha hecho a través de la cruz, a través de la salvación en Cristo. Nos recuerda eso. Timoteo, está contigo el Dios que es bendición. Y solo soberano, dice. Soberano. Le recuerda a Timoteo. Tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, es el único Dios soberano. Es soberano. ¿Qué significa esto? Se refiere al gobernante supremo, el que está por encima de todas las cosas. Nadie más hay encima de Él. Él es el supremo gobernante. Dios es quien gobierna todas las cosas. Le está recordando esto. Dios es quien gobierna todo el universo. Dios es quien gobierna todas tus circunstancias. Y es necesario recordar esto cuando peleamos la batalla de la fe. Él es soberano. No dudes, porque eso es la fe, es la batalla de la fe, estás peleando por fe. Y lo primero que ustedes que empezamos a dudar de Dios, Dios está conmigo, Dios me ama, Dios realmente es soberano, poderoso como Él dice. ¿Por qué permite esto? Confía en lo que Dios dice. Él es soberano, lo está permitiendo porque Él sabe lo que es mejor. ¿Verdad? Él quiere bendecirte a través de eso. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Verdad? Él es soberano, el solo soberano. Rey de reyes y Señor de señores. Literalmente, en el original dice, el Rey de los que están reinando y Señor de los que están señoreando. Se recuerda, ante cualquier circunstancia que estés viviendo, Dios está encima de eso, lo que está diciendo. Dios tiene el gobierno. Él señorea y reina sobre todo, reinado. Dios es único en supremacía. Rey de reyes, Señor de señores. Verso 16, el único que tiene inmortalidad. La palabra inmortalidad significa no sujeto a la muerte. Realmente es real, aunque nosotros en un momento podemos ser inmortales porque hemos creído en Jesús un día, o sea, ya no vamos a morir, pero sí vamos a morir. ¿Se me explico? Por eso dice esto, no sujeto a la muerte. Y eso es verdad, el hombre está sujeto a la muerte, pero Dios no. Dios no. Y lo mostró en la resurrección. El poder de la muerte no pudo contener a la vida, que es Jesús. ¿Estás de acuerdo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es real. Jesús venció a la muerte y nos recuerda eso. Recuerda quién venció a la muerte. ¿Tienes temor a la muerte el día de hoy? Ten fe. La batalla de la fe te va a llevar a confiar en este Dios. El único que tiene inmortalidad. Y de esa forma nos da vida. Que habita en luz inaccesible. Que habita en luz inaccesible. ¿Qué significa eso? No hay acceso a ese lugar, a esa luz. Solo Dios habita ahí. Solo Dios puede habitar en esa luz. Es inaccesible para nosotros, como vemos aquí. Y creo que esto apunta a qué cosa? A su santidad. Dios es santo, santo, santo. Y el pecado nos destituye de Él. Realmente físicamente no podemos estar delante de Dios. Por eso es por fe, no lo vemos. Si Dios en este momento apareciera físicamente delante de nosotros,
Si realmente es algo físico, pareciera aquí que haríamos muertos. ¿Estás de acuerdo? Aunque hemos sido justificados, pero este cuerpo hay pecado y su santidad terminaría con nosotros. Por eso es inaccesible. Pero eso nos lleva a entender algo, es su santidad. Su pureza. Dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Eso es real. A quien ninguno de los hombres ha visto y ni puede ver. Y Pablo está usando definiciones de Dios del Antiguo Testamento. O sea, del Antiguo Testamento vemos todas estas definiciones, atributos de quién es Dios. Y nos lo recuerda el día de hoy. Este gran Dios que nadie puede ver. Y te decía, eso es verdad. ¿Por qué? Porque está hablando del Padre. Nadie ha visto al Padre. Sin embargo, sabemos que el Hijo vino para darlo a conocer. Es lo que el apóstol Juan nos dice, ¿no? Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer Jesucristo. Eso es verdad, a quien nadie ha visto. Pero no por eso quise que no exista. Por medio de la fe sabemos que Él existe. La convicción de lo que no se ve. ¿Estás de acuerdo? Pablo hizo mención de todos esos atributos de Dios para que Timoteo fuera estimulado a pelear la buena batalla de la fe. Y tú y yo podemos ver quién es nuestro Dios y considerar esto. En la batalla de la fe, apréndete esos atributos, recuérdalos. Cuando sientas que la fe está menguando, cuando digas como que ando medio mal en la batalla, recuerda quién es Dios, recuerda esos atributos, te van a ayudar mucho. Pablo termina diciendo esto, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sempiterno es perpetuo, el imperio perpetuo. Él es el gobernador perpetuo, el imperio por todos los siglos de los siglos, ¿verdad? Por lo tanto, la buena batalla de la fe tiene un objetivo: honrar, darle gloria al que tiene el imperio perpetuo, a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es el objetivo. No estás peleando en balde, no estás peleando para ganarte el cielo, porque muchos pueden pensar eso, es que tengo que pelear pues, para llegar al cielo. No, eso ya te lo otorgó Dios por gracia, por medio de la fe. Estás peleando para honra y gloria de este gran Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias por recordarnos este día, Señor, acerca de esta buena batalla de la fe en la que estamos los que hemos creído. Gracias, Señor. Gracias porque nos das entendimiento. Quizás esta semana muchos tuvimos conflictos que tienen que ver con esta batalla, Señor, y ni siquiera lo recordamos, Señor. Y quizás fallamos, tropezamos y caímos, pero el día de hoy tú nos levantas, Señor, con tu gracia y tu amor, y nos ayudas y nos recuerdas esto, Señor. Tenemos que pelear por fe. Nuestras armas, como veíamos, no son carnales, son poderosas en ti, no en nosotros, en ti, Señor. Y tenemos que echar mano de todo lo que tú nos has dado, la vida eterna, como veíamos, Señor. Desechar esas cosas que el mundo sigue y buscar las cosas, Señor, que tú nos has dado en Cristo, Señor. Como veíamos esta lista de cosas, Señor. Justicia, piedad, amor, fe, paciencia, mansedumbre. Señor, ayúdanos a seguir estas cosas, Señor. Peleando correctamente, Señor. Siendo humildes, mansos como tú lo fuiste, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que fuimos llamados a la comunión contigo, que nos invitaste y hemos aceptado eso, Señor, haciendo una buena profesión de fe. Ayúdanos a vivir así, Señor, a guardar lo que tú nos pides, Señor, como veíamos, sin mancha, Señor, sin reproche, para que podamos darte gloria a ti, el único Dios vivo y verdadero, bienaventurado, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el inmortal, el que habita en luz inaccesible, a quien el día de hoy podemos servir, a quien el día de hoy servimos, el que está con nosotros. Se trata de ti, no de nosotros. Ahora lo entendemos, Señor. Esta pelea se trata de darte honra y gloria a ti, Señor. Ayúdanos a buscarlo, Señor. Ayúdanos a no pasar por esta vida, Señor, como si no estuviéramos en esta pelea.
Gracias, Señor, por tu palabra. Es viva, es eficaz. Y te pedimos que así sea en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la comunión. Gracias por permitirnos nuevamente estar juntos aquí en este lugar, Señor. Poder conocerte, poder entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y vivir de acuerdo a eso, Señor. Ayúdanos a salir de aquí, Señor, con corazones obedientes. Señor, con corazones que te honren y te agraden en todo, Señor. Viviendo piadosamente para ti, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor. Gracias, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.